Creo que ya una gran mayoría lo tiene. Voy a hacer la lectura del versículo. Dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, o por muchos, perdón. Vuelvo a leerlo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este versículo entonces nos muestra claramente cuál es la intención que Jesús vino. ¿Por qué Jesús vino a la tierra? Y deja claro dos posiciones. Vino a servir y a dar. Vino por dos cosas: servir y dar. Y algunas veces ese versículo está muy ausente de nuestras propias vidas, porque para nosotros es mejor recibir que dar. Es mejor ser servido que servir. Muchos nos encantaría tener una posición mucho más alta donde dijéramos: tráigame esto, señáleme esto, quiero esto, haga usted aquello, y como que diría: no, pues el que hace así es el más importante, ¿cierto? El de que mayor éxito ha tenido. Pero cuando usted mira la palabra del Señor, claramente nuestro Señor Jesucristo dijo ahí: no vino para tomar el puesto más alto. No vino para hacerse un nombre. Ahorita sabemos que su nombre es sobre todo nombre, pero no fue producto de lo que Él hizo, que es muy diferente. No vino para atraer la atención, para tener éxito, ni volverse famoso, ni volverse alguien supremamente poderoso. Cuando quisieron hacerlo como rey, él mismo evitaba estar en esas posiciones. Ni quiso que fuese alguien idolatrado, que es muy diferente al adorarlo a él. Allí entonces nosotros podemos ver cómo la palabra claramente nos enseña de nuestro Señor Jesucristo que Él vino no para ser servido, sino para servir y dar. No sé si algunos de ustedes se vieron una película que se llama 12 años. Esa es una película supremamente triste de un hombre que fue engañado y llevado a la esclavitud en los Estados Unidos. Y muy tristemente en esa época se utilizaba también la palabra para aceptar la esclavitud. De pronto los que somos más adultos nos recordamos de un programa que se llamaba Kunta Kinte, Raíces, no sé, los más adultos, que era una buena serie. Y cuando observamos ese tipo de historias o de películas, que venga a nuestra cabeza, que nos digan ser siervos. Es decir, ser usted esclavo. ¿A quién le gustaría? Levante la mano, ¿quién quiere ser esclavo? ¿Quién quiere ser esclavo para su vida? Yo creo que ninguno le diríamos de pronto al más chico de nuestros hijos: vas a ser un buen esclavo. ¿Cierto que no? No lo haríamos. Es más, yo evito ver esas películas como 12 años. La vi porque fue muy galardonada, una historia de la vida real, pero quedó tan golpeado, quedó tan entristecido de ver cómo la miseria humana se levanta a estar por encima de otra persona, de destruir la vida de una persona. Por eso Jesucristo le dice al pueblo cristiano: no vine para ser servido, sino para servir y dar. Porque si no lo hacemos, queridos hermanos, vamos a tener una vida de muerte. Y por favor, escuchen lo que le voy a decir con harta atención. Se hizo un experimento
por unos sociólogos y psicólogos, donde se metieron en una jaula de 3 metros por 3 metros 8 ratas. Y se les proveía toda el agua, toda la comida, se les limpiaba, se aseguraba de que no se pasaran enfermedades, con el objetivo de mirar qué pasaba con esos ratoncitos. Ellos, lo primero que sucede, comenzaron a reproducirse y a crecer. Llegó a un punto que de los 8,000 ratones y ratonas, llegaron a 2,200 más o menos en esos 3 metros cuadrados. Después, ellos seguían alimentándoles siempre la buena comida, la buena agua y asegurando que no hubiese enfermedades. Los ratones comenzaron a dividirse. Los más ancianos o los más ratonzotes comenzaron a agruparse y a hacerse en un lugar para ellos seleccionados. Las matronas se juntaron y comenzaron también a hacerse a un lado. Los más jóvenes eran rechazados aquí, rechazados en el otro lado, entonces se volvieron rebeldes, solo comían y dormían y no más. Y sucedieron cosas como, digamos, lo más natural, que se reprodujeran, comenzaron a dejar de reproducirse. Comenzaron a morir los más viejos y así sucesivamente hasta que llegó el punto que a los 5 años, todos murieron. Pero si había comida, si había agua y estaban libres de enfermedades. Llegó a un punto donde ya ninguno ayudaba a ninguno en esos ratones, sino que cada uno se preocupaba por sí mismo. Se volvieron independientes, egoístas y murieron. Entonces ellos hablaban de que qué sucedería con la raza humana si nuestra, digamos, jaula es ese planeta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Se encontraron unos elefantes que estaban huérfanos y se trasladaron a otro sitio con el objetivo de que ellos viviesen y crecieran y se reprodujeran. Pues salió en el periódico que habían unos elefantes rebeldes y asesinos. Y comenzaron esos elefantes a matar a todo lo que se encontraran. Y los mismos sociólogos comenzaron a estudiarles y se dieron cuenta que se debió a que no crecieron con modelos mayores, que los cogiera y le jalara las trompas. Venga para acá, ¿qué están haciendo? Los llamaran y los ordenaran. Entonces ellos hicieron lo que quería cada uno. Y son ejemplos de lo que ya se ha visto o lo que está sucediendo de muchas maneras. Tristemente, lo que salió el día de ayer por la pérdida de Colombia con unas personas que ofendieron a unas mujeres japonesas y otros que metieron licor en el estadio y uno le decía a la otra, eso es lo que es el ingenio antioqueño o paisa, perdón. No pensamos, no servimos. Se acabó el partido donde están los colombianos llenos de basura. Y los japoneses, cada uno con su bolsita, y recogieron lo que los colombianos habían botado y dejaron el estadio limpio. Es muy triste. Como alguien decía, nos quejamos del Estado porque no limpia las alcantarillas, pero botamos basura a la calle. Pero queremos nosotros el mejor presidente del mundo cuando hacemos trampa y somos mentirosos.
Jesús nos dijo, yo no vine a ser servido, sino vine a servir y a dar. Vine a dar, vine a entregar. Y se puede decir entonces que el no servir es ser uno criminal en alguna manera, porque estamos auspiciando, hermanos, que la anarquía, la maldad y aún los valores más fundamentales de la vida no se expresen o no se den. ¿Cuántas veces están haciéndole algo a alguien, pero uno no se mete con el objetivo, no, para no enredarme en la vida? En Estados Unidos una mujer fue asesinada, le hirieron 30 veces y se preguntan los policías de esa época qué pasó, porque se escucharon sus gritos, ¿qué pasó? Y la gente de alrededor simplemente miró y no dijo nada, ni llamaron a la policía con el objetivo de no verse inmiscuido, de no ir a dar una declaración, de no estar en medio de, digamos, de esa situación. Ahora yo quiero que, por favor, deje ahí la piolita. Yo quiero que miremos Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Mami, ¿me pasas el agua? Romanos 8, 28 y 29. Ese es uno que todos conocemos. Bastante. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿quiénes los que aman a Dios saben? ¿Cierto? Está diciendo ahí que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo único que le pedí al Señor el día de ayer, cuando me llamaron a radiología, Padre, por favor, que no te esté fracturado. Que no esté fracturado, Señor. Cuando ya me entregan la radiografía, yo no veo ahí fisuras. Yo creo que estoy bien. Bueno, listo. Sino que estaba bien grande el tobillo. Pero bueno, todas las cosas ayudan a bien. De pronto de esa manera fue como Dios actuó para decir, bueno, usted va a ser menos impaciente, va a estar más tranquilo, lo voy a tener a una dieta especial. El médico le aconsejó a la pastora que por favor él esté en reposo, cafecito, galletas y el control remoto al lado, para que pueda ver el Papa Mundial. Pero ella dice que no. Pero todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Todas las cosas. Dios todo lo tiene bajo su control, hermano. Todo lo que usted vive, no hay nada que se le escape de la mano de Dios. No es la pregunta por qué, sino para qué tú lo hiciste, Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, ¿cierto? Y es conforme a su propósito. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Pero ahorita miremos el versículo 29. Mire lo que dice. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, Dios, ¿qué quiere que usted sea? Conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el deseo de nuestro Padre que está en los cielos, que usted se parezca cada vez más a Jesucristo. Ahora, ¿para qué vino Jesucristo? Para servir y dar. Ahora esa es la imagen. Entonces, querido hermano, que Dios quiere que usted podamos construir cada día, que cada día usted se parezca más a Jesucristo. Ahora, leamos en contexto de esta frase para entenderla con mayor proporción. Volvamos otra vez a Marcos, capítulo 10, que usted tenía ahí señalado.
El versículo 35 dice lo siguiente. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéremos. Ahora Mateo capítulo 20, pues por favor que sea ahí. Dice la palabra que fue la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Es decir, la mamá estuvo ahí. La mamá estuvo ahí hablando. Ella se acercó y dijo: Pedro, córrase para allá. Tadeo, córrase para allá. Señor Jesucristo, se postran y le dice ella con sus hijos: queremos pedirte algo. Jesús le dice: ¿qué quieres que os haga? Versículo 37. Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. Porque beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, perdón, esa era una pregunta. ¿Podéis beber? ¿Podéis ser bautizado? Les pregunta y el Señor les dice, y ellos respondieron: podemos. Jesús vuelve y les pregunta, o les dice: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino de aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Dejémoslo por ese momento. Aquí vemos en el contexto de Mateo que fue una madre que decía: pues hay que abrirle futuro a nuestros hijos. Jesús va a tener un reinado, va a haber mucho poder en el Señor. Va a haber un gabinete y tiene a 12, pero de los 12 que mi hijo esté acá a un lado y el otro allá. ¿Cuántas veces nuestras mamás no hacen eso, sí o no? Y no podemos culparla o nada de ello, porque era el deseo de ella que pues sus hijos estuvieran mejor, que estuvieran en una mejor posición. Pero ella no estaba haciéndolo realmente como debía haberse o pensado, ni siquiera solicitado, al menos haberlo pensado. Es más, cuando ellos lo hacen, el versículo 41 dice la palabra que los mismos apóstoles comenzaron entonces a sentirse enfadados, se enojaron. Dicen: uy, este se me adelantó. Eso se me adelantaron. Yo que quería estar ahí, pedirme el lado derecho. Esto es luchándola, esto es ganándola por meritocracia. Esto es lográndolo a partir de todo lo que nosotros tenemos la capacidad de realizar. Pero el Señor deja muy claro que ellos no sabían lo que pedían. Lo que ustedes piden no lo saben, no entienden, no comprenden el reino de los cielos. Por eso en el versículo 42 los llama a un lado, les dijo: venga para acá, yo vamos a aclarar este asunto de una vez. Y les dice: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no es así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Venga, se lo aclaro. En el reino de los cielos es diferente al reino de la tierra. En el reino de la tierra es mucho más importante el presidente que la persona que está cuidando el palacio de Nariña. Soldadito que está ahí en la noche aguantando frío para que nadie se meta. Pero para el reino de los cielos no es así. Para el reino de los cielos es mayor el que sirve a los demás, el que se extiende a los demás, el que entrega, se entrega a los demás. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo dijo claramente: porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por el rescate por muchos. Él vino
a entregarse, a darse. Y eso exige de nosotros un cambio de las perspectivas de la vida. Ahorita no estoy diciendo, hermano, que usted no trabaje, que usted no eche para adelante. No, sino que ese no es el objetivo. El objetivo realmente es en lo que Dios me ha puesto, en lo que Dios me bendice, cómo yo sirvo más a otros. Ayer le agradecía a los del hospital. Realmente el servicio que ustedes me dieron hoy fue excelente. Muchas gracias, porque no es fácil quejarse, pero lo hicieron tan bien. El médico me atendió muy bien, el especialista me atendió, me dijo, había una persona al lado, le dije, ¿usted es amigo de él? No, yo le invito a que se ponga de pie, para que él ponga su pie ahí y se pueda desinflamar y tal cosa. Me atendieron, wow. Fue jocoso el Señor. Fueron especiales. No fueron por encima. Y pude ver el servicio que me prestaron con diligencia. Bueno, hermanos, sabemos que en Colombia es difícil, pero eso fue de Juan. Chin, chin, chin. Tin, tan, y listo. Y gracias a Dios, Padre, no me pasó mayor, sino una tronchada. Que sí fui bien tronchada, pero no pasó a mayor. Pero eso necesitamos, hermano. 3 cosas. Ser transparentes. Una persona que viene a servir tiene que aprender a ser transparente en la vida, hermanos. Bien transparentes. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, por favor. Y si quiere, ya puede quitar su piolita de ahí de Marcos y vamos a 2 Corintios. A 1 Corintios capítulo 2, perdón. Yo creo que una de las personas que uno puede haber visto en la Biblia que fue transformada y cambiada de alguien que tenía un reconocimiento muy alto fue un Pablo. Pablo hacía parte, digamos, de la cúpula del poder religioso de los judíos de su época. Pero realmente fue un hombre que se entregó totalmente. Pablo es un ejemplo de lo que el poder de Cristo puede hacer en una persona, de la voz de Cristo que lo hace caer al piso y le da una nueva perspectiva y él termina su vida siendo un sacrificio para el Señor. 1 Corintios capítulo 2 dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, ¿qué sería eso? El testimonio de Dios. ¿Ah? A evangelizar, darle el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, ¿cierto? La historia de Jesús. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él dice que hubiera sido bueno una elocuencia de una buena historia, sino que es lo que él quería contar, la historia del Hijo de Dios. Entonces no fue lo mío. ¿A qué fui a dar? De Jesucristo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. En pocas palabras, el que dijo, ustedes de pronto me vieron a mí como, uy, qué hombre con tanta sabiduría, con tanta fortaleza de la fe, con tanto conocimiento en la palabra, pero déjenme decirles que yo fui a ustedes un hombre débil. Fui a ustedes con tanto miedo,
Y fui a ustedes con mucho temor de no hacer lo que no agradara a Dios. Pero para nosotros, ¿quién es ese? Ese que todo lo domina, que es supremamente carismático. No, él se presentó delante de ellos un hombre que luchaba y dependía de Dios. Ayer, eso en el hospital uno comparte demasiado, ¿no? Es tiempo lo que hay. Entonces estaba con un señor, una persona que nos conocemos mutuamente y él me decía, bueno, ¿y cómo les ha ido con lo de ser ustedes pastores? Y nosotros le decíamos, mi esposa siempre dice, es una experiencia muy bonita. Yo le decía, no estoy diciendo que no sea bonita, yo le decía, realmente a esta fecha para mí el ser pastor, le agradezco a Dios, es porque me ha obligado a depender más de Él cada día. Yo creo que le agradezco a Dios por ese regalo. De ser alguien que uno tiene que temer a Dios, vivir cada día a Dios. Y Pablo, ¿qué dijo? Yo vengo a servirles, pero con un miedo, con un susto. ¿Por qué? Porque él quería ser transparente. Él pudo haberse quedado callado. Porque la gente le dice a usted claramente, no muestre debilidad. ¿Sí o no? No muestre debilidad. No lo muestre, no muestre debilidad. Hágajela. No, él se mostró claramente que era una persona que lucha. Pero hermanos, en la vida cristiana, para mí uno de los valores, o podríamos decir principios de un cristiano, es la transparencia. Y eso yo lo valoro. Usted y yo vamos a pecar, sí, hermanos. Usted y yo vamos a errar, sí. Y podemos hacerlo sin intención. Podemos hacerlo sin intención. Pero una cosa es vivir con una máscara delante de una persona. Eso para mí fue una decisión tan difícil hace más o menos, queridos hermanos, como 20 años. O menos, ni me acuerdo porque pues no lo quise llevar en el corazón. Pero hubo un tiempo que tomé una decisión muy radical en nuestras vidas y le dije a mi esposa, amor, vamos a salir de esa congregación. Y la decisión fue por transparencia. Yo puedo, hermano, entender que todos nos equivocamos, pero una persona que anda con una máscara, vive con una máscara y sirve a Dios con una máscara, eso es un fuego que está preparando para él mismo. Y él dijo, yo vengo con temor y temblor. Vamos a 2 Corintios 10:10 y mírelo como es de transparente este varón. Dice él, es más, si usted lee el 9 dice que no lo quería amedrantar a ellos por cartas. El 10 dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. Esas cartas de Pablo, tenaz. Mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. El que estaba diciendo, ustedes me ven a mí, y porque esas cartotas que se escribe don Pablo, pero cuando voy, no, mejor dicho, no rompe un huevo. Y así como habla de brusco, mírelo, hasta suave personaje. Él decía, uno podría decir, Pablo era un super hombre, pero no, él se mostró tal cual como era. Es más, si no fuera así, hermanos, Dios no lo hubiera utilizado para que el Espíritu Santo le revelara a él en Romanos 7, ay de mí que soy un hombre pecador. Yo quiero hacer lo bueno.
En mi interior deseo hacer lo bueno, pero mis miembros buscan hacer otra cosa. Si no fuera transparente, hermano, ¿cómo puede uno servir? La transparencia es vital y es algo, hermanos, que uno debe aprender a hacerlo y a valorarlo. Sobre todo cuando es un equipo espiritual. Si no hay transparencia en un hogar, si un esposo no es transparente con su esposa y pone a aquella pobre mujer a doblar rodillas por él y él andando en la oscuridad, es más, este hombre es tan necio que lo que está haciendo es que el enemigo se va a levantar más poderosamente. Porque él sabe, uy, se están levantando contra mí, reforcemos. Y como el otro no quiere salir, entonces le da más tiempo a que le ponga mayor número de candados y cadenas. Entonces aprendamos a ser transparentes. Pablo no ocultó que era un hombre que luchaba, un hombre que se desanimó, un hombre que aún escribió, mejor yo se lo entrego al diablo, a ver si su alma se salva. Cuídate de ese personaje, el caldelero. Él se dio cuenta y él expresó también que era alguien necesitado, hermanos. Recuerde lo que la pastora nos ha enseñado por tanto tiempo, de esas personas que le preguntan, ¿y usted cómo está? Hermano, prosperado, bendecido y en victoria. Ah, bueno, hermano, yo para qué oro por usted. Está prosperado, bendecido y en victoria. ¿Y usted cómo está, hermano, a los 8 días? No, hermano, muy bien. Prosperado, bendecido y en victoria. Ah, bueno, hermano, me alegra. Ahora el Señor está en usted, sí. Pastora, ¿será que le puedo pedir una consejería? Claro, hermano, con mucho gusto. O pastor, cuénteme, ¿cómo está? No, hermano, es que mi esposa me dejó. Mis hijos están supremamente mal. Estoy quebrado. Pero usted no es que estaba en prosperado, bendecido y en victoria. No, es que, hermano, me han enseñado que uno no puede confesar esas cosas, que ato esas palabras. No, eso es nueva era. Positivismo. Piense que le va bien y le va bien. No, eso no es así. Puro positivismo. No, hay que ser entonces totalmente transparentes y honestos. ¿Cómo está, hermano, pastor o pastora o hermano? Estoy pasando por dificultades. El otro hermano en su prudencia, si desea compartirme algo para orar, con mucho gusto, pero no para contarle a los otros, ¿no? Porque hay algunos que les gusta el chisme, hermano, para orar, no, para compartirlo a otros, no, para orar. Otra característica de un siervo debe ser una humildad genuina. Volvamos otra vez a 1 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En pocas palabras, ¿qué fue lo que él hizo? Que todo fuese ¿quién? En Cristo. Una humildad genuina, que el poder radicara ¿en quién? En Cristo. Que Pablo nunca se robara la gloria de Cristo, la gloria que solo le pertenece a nuestro Señor. Entonces, una buena humildad, hermano, es aquella persona que no es así, de eso parece un gato con esas uñas salidas cuando se le pide algo, se le solicita algo o se le hace alguna reclamación o algo así. Y así el gato, que no, espere. Y siempre se piensa que es algo en contra, no abren su corazón para que decir algo constructivo.
Ahora, si no es verdad, pues ¿por qué se va a enfadar? Pues no se toma. Y así es de sencillo. Entonces, esa humildad se ve también en la forma como yo me comporto, hermanos. Pero lo más lindo de un buen siervo que es humilde en realidad es que tiene un corazón auténtico para ayudar a las demás personas, hermano. Es espontáneo. Le nace servir. Hay una pequeña, ya no es pequeña porque ya es una adolescente, pero me acuerdo muy bien cuando vino una niña acá, Lina. Esa niña es servicio en su sangre. Esa niña, yo me aterraba porque, pues, ¿cuántos años tiene Lina ya? Entonces llegó de 10 añitos, más o menos. De 10 años tuvo que haber llegado Linita. ¿Y está acá? No, no está hoy acá, no. Y yo veía a esa niñita, hermano. Terminábamos y ella ayudando a coger las sillas y cargue sillas y todo y barría y todo. 10 años. Y calladita, como que ella lo disfruta servir a los demás. Disfruta. Es decir, esa niña tiene un corazón de sierva innato. No tuvo que decirle a la abuela, haga esto, como de pronto nos dice a nosotros la esposa, ¿no? Planche, barra y hágame comer. Pues uno tiene que hacerlo. Pero a ella le nació. A ella le nace. Es un servicio espontáneo, hermano. Un servicio que no está buscando a quién. ¿Cierto? Si es para esta persona, yo lo hago. Pero si es para este, no. Y aquí todos tenemos que servir y los que están sirviendo, pues deben dar ejemplo con servir. Me acuerdo una vez que estuvimos en un evento en Panamá. Soy indispuesto. En Panamá y estábamos con un hombre de la alabanza y él me decía que estuvo en una iglesia donde ni siquiera el que toca piano carga el piano. Y él vio a un pobre muchacho sudando y cargando ese piano de un lado para otro. Y él dijo, ¿qué está sucediendo? Dije, no, es que estoy ayudando a los de la alabanza. ¿Y por qué? No, porque ellos, nosotros somos los que le colaboramos a ellos, somos los del servicio para que la alabanza salga bien. Y dice, ¿cómo así? Dije, no, nada. Y como usted era un pastor de, digamos, de buena trayectoria, se paró allá adelante y dice, me da mucha pena ustedes aquí, pero ninguno de ustedes aquí es una estrella famosa. ¿Cómo así que tienen siervos para el siervo? Nada. Usted me carga. Es más, ojalá esté bien limpiecita las cosas cuando se culmine, porque eso no es ejemplo. Y si quiere, yo les ayudo entonces a cargar también. A cargar también. Hermanos, es auténtico. Nos nace servir, nos nace ayudar, nos nace extendernos a otros. Y por último, una sinceridad absoluta, hermanos, en lo que atañe a las cosas del Señor. Segunda de Corintios 4, capítulo 1, 2, versículo, 1, 2, segunda de Corintios 4, versículo 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Usted tiene esa capacidad? ¿Qué es recomendarse o no? Entonces, por ejemplo, alguien me manda un trabajo, entonces yo voy a donde Ledis. ¿Y usted quién lo recomendó? Entonces yo le digo, no, me recomendó nada más y nada menos que Yolanda Mosquera. Ay, claro, señora, yo la conozco. Ella es buena señora. Claro, ¿y lo recomendó usted? Sí. Ah, bueno, hágale, viene usted bien recomendado. ¿Usted es capaz
de recomendarse en Dios? ¿Recomendarse usted en Dios? Imagínese eso. Y eso es lo que la palabra nos está buscando, que usted y yo seamos realmente alguien que Dios ha recomendado. ¿Quién lo envió a usted? Y diga, no, me envió Dios. Claro que eso usted no lo vaya a hacer, porque como lo utilizan ahorita mucha gente dice, no, esta palabra la recibí en el nombre de Dios para usted, y mentiras, que eso fue una cosa que no era. Pero el sentido es que andar en esta vida realmente con una conciencia limpia, recomendados por Dios. Ahora, ¿qué él dice con respecto a esto? Renuncié a lo oculto, ¿cierto? A lo que es vergonzoso, hermanos. Entonces, ¿cómo me voy a recomendar si yo ando en lo oculto y lo vergonzoso? Es imposible. Ni adulterando la palabra, ni utilizándola para mis propios logros, sino que todo esto entonces lo dejo a un lado, para ser sincero. Estamos en una sociedad que le dice a usted, haga lo que quiera. Una sociedad que le dice a usted, hágase usted mismo un favor, logre esto. Usted tiene una deuda consigo mismo. Usted merece algo mejor hoy. Y siempre es logre, alcance. Vuelvo, le digo, no estoy diciendo que usted no se esfuerce, hermanos. Sí, lo que estoy tratando de decir es que no es el sentido que realmente nuestras vidas sean para servir y dar. Un padre, una madre que sirve y se da, puede ver unos resultados muy espléndidos también en sus propios hijos. Si un hijo sirve y se da a sus padres, creo que sería un hermoso hogar. Se quitaría mucho el egoísmo. Muchas veces Dios nos permite a nosotros pasar por momentos de dificultad o pruebas para aprender a servir a otros, tener corazones generosos, corazones preciosos. Pero ¿sabe qué sucede muchas veces, queridos hermanos? No queremos ser siervos porque pensamos que cuando somos siervos, entonces estamos en la escala más baja de la sociedad. Pero nuestro Señor Jesús fue el ejemplo. Pablo mismo dijo, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Es decir, que la persona que yo le estoy ayudando merece servirlo. No mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Si eso no fuera realmente algo valioso del reino, Jesús no lo hubiese tomado. Hay una ilustración muy bonita que aparece en muchos textos y trata de un hombre que va a un lugar espiritual y dice, véndanme $3 de Dios. Quiero comprar $3 de Dios. Y el Señor le pregunta, pero ¿por qué comprar $3 de Dios? Él dice, porque quiero que Él me llene, quiero que me sacie, pero no me llene. Quiero que me toque, mas no me transforme. Quiero que me libre de muchas cosas, mas no me haga nacer de nuevo. Quiero que me bendiga, pero no quiero pasar por las pruebas. Véndame solamente $3 de Dios. No quiero más, con eso vivo. Solo quiero $3 de Dios. A veces somos así.
por el egoísmo que tenemos, de no servir a otros, de no tener lo que Cristo tuvo, que se entregó a sí mismo y al otro. Usted se imagina donde nuestros presidentes, ahorita que acabamos con toda esta contienda, gracias a Dios, eso sí que se disminuyeron todos los mensajes malucos. Los ministros, los alcaldes, la asamblea, todos ellos tuvieran un corazón de servicio como Cristo, seríamos un país diferente. Pero ayer el Mundial nos mostró tristemente el corazón de nosotros los colombianos. Mientras que los japoneses, como sociedad, una sociedad más avanzada y tecnológica, nosotros tenemos, considero hasta pronto, mayor número de cristianos, pero no queremos servir. No queremos servir. ¿Cómo veremos poder de Dios si no tenemos nosotros la recomendación de Él? Amén. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias te damos por este tiempo.